Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar, ¿cómo les va? ¿Me extrañaron? Que tuvimos un feriado en el medio. Perdón. Ahí estoy compartiendo. Hacemos como siempre. Si alguno tiene alguna consulta y la pone en el chat y no habla, si tiene micrófono, la dice por micrófono directamente. Cuando pueden me frenan y preguntan. Si no, el que tenga micrófono va leyendo si aparece alguna pregunta en el chat, porque ahora yo que comparto ya no veo no veo el chat. ¿Bien? Bueno, vamos a retomar desde lo que empezaron a ver como ecuaciones diferenciales, el método de resolución de variables separables, que me dijo Santiago que fue, bueno, lo último que estuvieron viendo, pero que ya estaban cansados, así que bueno, lo vamos a retomar, repasamos eso y después seguimos. Nosotros estábamos en esta parte aprendiendo ahora a trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, ya las reconocieron. Cuando uno hablaba de ecuaciones diferenciales, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? ¿Quién puede decir qué son las ecuaciones diferenciales? Puede ser que es como una ecuación donde vos tenés, o sea, primero que vos tenés como o sea, la variable sería como una función y sus derivadas. ¿Puede ser? Sí, ¿no? O sea, cuando uno habla de... Alguien más estaba por decir algo. Escucho. Da como resultado una función, no un número. Claro, no da un número. No, nosotros habíamos aprendido a trabajar con ecuaciones. Las ecuaciones, cuando hablaban de ecuaciones, tenía que haber algo que no conocemos y tiene que haber un igual, ¿no? Una igualdad entre dos expresiones. Nosotros fuimos viendo, ¿no? Que a veces ese algo que no conocemos es un número y esas ecuaciones donde lo que no conocíamos es un número ya empezaron a trabajarla desde la primaria. Después aparecieron otras ecuaciones donde lo que no conocíamos era un vector, a veces, y aparecieron esas ecuaciones vectoriales, ¿se acuerdan que hablamos hasta de la ecuación vectorial de la recta? Aquellos puntos o aquellos vectores que verificaban una determinada condición, verifican esa ecuación, por ejemplo, la de una recta. Y acá nos aparecía una ecuación y lo que nos dimos cuenta que aparecen en la que nosotros estamos viendo, en principio, dos letras. Esas dos letras son dos variables, ¿no? Pero cuando la empezábamos a analizar, nos dábamos cuenta que una es la variable independiente y una es la variable dependiente de una función. Y que justo lo que no conocemos en esa ecuación es una función. Por eso son ecuaciones donde las incógnitas son funciones, o sea, en este caso es una función. Y en la ecuación, además de aparecer la función, que puede estar o no explícita, aparecen sus derivadas. Entonces decimos, cuando en una ecuación la incógnita es una función y en ella aparecen una relación entre la función y sus derivadas, se llama ecuación diferencial. El diferencial viene de derivada. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resolverla? ¿Qué será resolver una ecuación? Encontrar cuál es esa función que cuando la reemplazamos en la ecuación, la verifica. Así que la ecuación que encontremos va a tener que verificar que ella y sus derivadas, y reemplazando en la ecuación, verifican esa expresión que había quedado ahí con una igualdad. Aprendieron a ver a qué se llama, o sea, cómo hacemos para qué quiere decir resolver una ecuación, qué será una solución. Que cuando hablábamos de solución hay una que se llama solución general, otra que se llama solución particular, otra que se llama solución singular.
y empezaron a ver un poco dónde nos habían aparecido, que ya varias veces vimos ecuaciones diferenciales, hasta en matemática 1 nos habían aparecido algunas, en donde nos decían, bueno, fíjate si esta función verifica esta ecuación, y había que reemplazar, y en realidad estaban como ejercicios para derivada, digamos, nada más, ¿no? Reemplazábamos, derivábamos, reemplazábamos y lo trabajábamos. Después vimos que hay muchas de estas ecuaciones que ya las aprendimos, ya las resolvimos, ¿no? Porque si nosotros queríamos buscar una función que cuando la derivaba me daba un medio o me daba 1, o sea, teníamos una manera de resolverla, ¿no? Habíamos aprendido ese proceso de integración, que era el que me permitía recuperar la función. O sea que algunas las sabemos resolver. Lo que estamos viendo ahora es que hay otras ecuaciones diferenciales donde nos aparecen relaciones entre la función y sus derivadas, que no son tan directas para obtener cuál es esa solución. Y entonces empezamos a ver algunos métodos de resolución de estas ecuaciones diferenciales. Empecemos a ver cómo hacemos para resolverlas. Y empezamos por, de alguna manera, aquellas que son un poco más simples. Dijimos, bueno, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, en principio. ¿Eso qué quería decir? ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Las funciones, una función escalar, que tienen una sola variable independiente, muy bien. Esas eran las que llamamos ordinarias. Y las que no eran ordinarias son las que se llaman en derivadas parciales. ¿Sí? Que esas vieron un par de ejemplitos, pero nosotros vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y algunas, no todas, digamos, ¿no? Vamos a ver algunas de esas. Después, habíamos visto que algunas ecuaciones, también una de las clasificaciones tenían que ver con el orden de una ecuación diferencial, ¿no? ¿Qué se llamaba el orden de una ecuación diferencial? Dependiendo del grado de la habilidad, puede ser. De la derivada, muy bien, que aparece, ¿no? Esa que tenemos ahí, que nos aparece acá, sería una ecuación De orden 1. de orden 1. ¿Cómo me doy cuenta que es ordinaria? O sea, ¿cómo me doy cuenta que la incógnita es una función escalar? Porque podemos decir que esa es la variable independiente. Una tiene una variable independiente y una dependiente. Sí. Y también, en realidad, hasta me podrían haber puesto, a lo mejor en vez de escribir esto, o sea, uno podría haber tenido una sola letra, pero me ponen, esperen que voy a poner el puntero. Me podrían haber puesto esto, ¿no? De f con respecto a x igual a y menos 1 sobre x más 2, por ejemplo, ¿no? Que tuviera una forma muy parecida, pero acá me empieza a aparecer otro símbolo, ¿no? Cuando las funciones no eran escalares, los símbolos para derivarlas que usábamos eran diferentes. Estas no eran las ordinarias, sino que aparte de acá nos damos cuenta que es ordinaria enseguida por el tipo de notación. Cuando nosotros nos ponen acá y', ya ahí sabemos que lo que estamos pensando es en la derivada de una función escalar, porque para las otras funciones no se usaba ese símbolo. Y aparecen dos variables, la y la x, pero cuando ahí me di cuenta que aparece que dice y', ya sé cuál es la variable dependiente, ¿no? La dependiente, ¿cuál va a ser ahí? Y, muy bien, y la independiente es x, así que la incógnita que nosotros estamos buscando es, o sea, va a ser una función que es y de x. Muy bien, que es lo que tenemos escrito acá. Así que eso me doy cuenta cuando miramos, enseguida nos va a aparecer, ¿no? Si hubiera aparecido x', ahí tenemos es diferente, digamos, ¿no? La función que nosotros estamos buscando es una función que la variable dependiente sería x. O sea que también puede aparecer, digamos, ¿no? O sea, no siempre las letras son x e y. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en esta ecuación, dijimos una ecuación diferencial ordinaria, es de orden 1 porque aparece la derivada primera nada más, y vamos a pensar cómo hacemos para resolverla.
¿podremos simplemente decir, bueno, si yo integro la y', si la integramos a la y', recuperamos la y? Y ahí es donde dijeron, no puedo, porque empieza a aparecer un problema, ¿no? Si nosotros queremos integrar y' para recuperar la y, había que integrar con respecto a x este término, ¿no? Este término con respecto a y este con respecto a y. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos, con respecto a x, ¿no? Acá hay una y y una x, o sea que para que eso sirviera, la ley de la velocidad de la y, la ley de y, debería solo estar dependiendo de la variable independiente. ¿Está bien? O sea que lo que me aparece acá no tendría que tener ninguna y. ¿Está bien? Entonces, no es de los ejemplos que vimos primero, o de los ejemplos que pudimos resolver cuando trabajábamos con integrales, que podíamos recuperar la función con las leyes que teníamos. Acá, lo que tenemos planteado es una ecuación diferencial, ¿no? Y vamos a tener que ver cómo hacemos para resolverla. No podemos directamente integrar para ver qué pasaba, digamos, ¿no? Porque ahí tenemos un problema. Esta y es una función que depende de x, o sea, es una función, y cuando vamos a integrar, tenemos el problema en dónde está, en que no conozco la ley de y, es más, es justo lo que quiero averiguar. Entonces, aparece ahí dando vuelta y no podríamos encontrar cuál es la ley de esa función. Entonces, buscando métodos de integración, aparece uno, que es el que se llama a variables separables, que es el que después sirve de base para todos los otros métodos, y que tiene que ver en tratar de fijarnos si cuando tenemos escrita la ecuación así de esa manera, que dice y' igual a algo, la ley de y', o sea, toda la expresión que aparece en este segundo miembro de la ecuación, la puedo escribir como un producto. Un producto en donde en uno de los factores solamente aparezca una de las variables y en el otro factor aparezca la otra variable. ¿Está? En uno aparece la incógnita, la función incógnita, y en el otro va a aparecer que depende de x. ¿Está? Entonces esto está pasando. ¿Está? Ven que nosotros decimos, la y' la tenemos escrito como el producto de dos funciones, uno que depende de x y el otro que depende de y. Eso es lo que teníamos. Si nos fijamos, ustedes primero deben haber visto esto, cuando empezamos a mirar cuando una ecuación se dice que es a variables separables y vamos a usar una manera para resolverlo, que la expresión de la ecuación va a poder tener esta forma o esta. De alguna de estas dos. A esta se le dice forma diferencial y esta la tenemos escrita como el producto de dos funciones, una que depende de x y una que depende de y. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos en esta situación. Y entonces decimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y vamos a trabajar un poquito y vamos a tratar de llevarla, por ahí dicen, bueno, escribir la forma diferencial, dice por ahí, para el otro lado quiero ir, para acá. En lugar de poner y', vamos a expresar la derivada con la otra simbología, que era escribir diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? Diferencial de y sobre diferencial de x es y' también, ¿no? Es otra manera de escribir el y', pero con la ventaja de que cuando uno piensa en diferenciales, este cociente lo podemos llegar a separar. O sea que ahí lo vamos a poder separar de alguna manera. Cuando teníamos y' de x, no había manera de eso separarlo. Entonces, cuando lo tengamos separados, lo que vamos a hacer es cambiarle, ahora empezar a trabajar esta expresión y lo vamos a cambiar. Y vamos a tratar de que nos queden todas las letras y de un lado del igual y todas las letras x del otro lado del igual. Por eso se llama variables separables. Porque si la forma de la ecuación diferencial es así, con ese producto, trabajando con el y' como diferencial de y sobre el diferencial de x, vamos a poder conseguir poner de un lado del igual todo lo que depende de y del otro lado todo lo que depende de x. ¿Okay? Entonces, una vez que pusimos la forma diferencial, ya eso es simple, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer?
al diferencial de x que estamos dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y nos va a quedar 1 sobre x más 2, y pasamos el diferencial de x multiplicando. Y del otro lado queda el diferencial de y que estaba, y ¿qué vamos a tener que hacer? Este y menos 1 que está multiplicando, hay que pasarlo dividiendo. ¿Sí? Ah, pero si voy a pasar algo dividiendo, ¿de qué me tengo que asegurar? Que esa expresión sea diferente de 0. Porque si esa expresión llega a ser 0, lo que estamos haciendo no tendría sentido, no valdría. Entonces, para poder pasarlo dividiendo y que nos quede 1 sobre y menos 1, le vamos a pedir que el y menos 1 sea distinto de 0. Pero pedir que el y sea distinto de 0 es pedirle que el y sea diferente de 1. ¿Sí? Entonces, acá para poder hacer de esta expresión llegar a esta, en el medio le pedimos que el y sea diferente de 1. Y esa es esa posible solución, porque acá las soluciones son funciones y. Entonces, si nosotros decimos, necesitamos que el y sea distinto de 1, estamos dejando de considerar la función y igual a 1. Entonces decimos, esa la separamos. Esa la tomamos aparte. La llamamos y estrellita. Seguimos trabajando para ver por dónde llegamos, porque decimos, bueno, empezamos a buscar posibles soluciones. Podría pasar que cuando y sea 1 sea solución, pero ahora lo separamos. O podríamos empezar a trabajar algebraicamente con esta ecuación para pasarla a la forma diferencial. Y ahora lo que conseguimos es tener, se dicen, las variables separadas, que es, si yo avanzamos, ven que ahí nos dice, si el y es diferente de 1, llegamos a lo mismo que yo tenía escrito, que escribí recién, ¿no? Entonces, tenemos una posible solución que la tenemos separada, la dejamos esperando, y ahora vamos a seguir trabajando con eso. Creo que vieron a mi gata pasar por adelante, ¿no? Si vieron algo peludo pasar, fue mi gata. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer ahora es decir, ¿cómo sigo? Y bueno, ahora sí vamos a integrar. Siempre el proceso de resolver ecuaciones diferenciales en algún momento tiene que ver con integrar, porque es recuperar, aparecían las derivadas y uno quiere recuperar la función. Así que ahí vamos a integrar. Y vamos a integrar miembro a miembro. ¿Eso qué quiere decir? Que si integramos miembro a miembro, una de las integrales, ven que aparece el diferencial de y. Así que en esa integral, la variable de integración es y. Y del otro miembro nos quedó el diferencial de x. Así que la variable de integración va a ser x. ¿Sí? Integramos cada uno por separado, digamos, ¿no? La integral de 1 sobre y menos 1 era logaritmo de y menos 1, porque hacemos una sustitución, pero era semi-inmediata, y la otra igual. Y después teníamos que agregar la constante, ¿no? Esa constante que aparece acá, que era un número real. Bueno, entonces, si ustedes se fijan acá, de alguna manera ya la resolvimos. Obtuvimos la que llamamos solución general. ¿Por qué era solución general? Porque era un conjunto de muchas soluciones que tenían todas la misma forma y aparece la constante esa dando vuelta, ¿no? O sea, cada vez que le doy un número real a esa expresión me aparece una función y en función de x, pero que está dada en forma implícita. ¿Por qué se dice en forma implícita? Porque no está despejada la variable independiente. Ahí la dimos en forma implícita. A veces se puede explicitar y a veces no. A veces la curva que define, digamos, que de alguna manera es solución de esa ecuación, no se puede explicitar. Y ahí, en este caso, sí vamos a poder, ¿no? Por eso dice, bueno, vamos a explicitar y. Explicitar y, ¿qué quiere decir? Despejar y. Queremos que nos quede escrito y igual a algo que va a depender de x. Y que va a aparecer la constante dando vuelta, porque no va a ser una sola función, sino que va a ser una familia de funciones. Entonces empezamos a trabajar, y había logaritmos dando vuelta, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar con una ecuación en donde aparecían logaritmos, que por ahora vamos a tratar de despejar y es un problema como más algebraico,
que dejamos de pensar un poquito en las ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero tenemos que tratar de despejar. Para eso, y para poder usar propiedades del logaritmo, a la constante c, que es un número real cualquiera, vamos a decir, y le voy a dar otra forma, en vez de escribirlo como c, lo voy a escribir como el logaritmo de un número. ¿Sí? Acuérdense que la función logaritmo era una función que tiene dominio en los reales positivos, y que la imagen es cualquier número real. ¿Sí? Así que si c es un número real cualquiera, puedo pensar que es la imagen del logaritmo de algún número positivo. Entonces, escribimos, en lugar de poner c, ponemos c igual al logaritmo de k, y esa nueva constante que nos aparece ahí es positiva, ya no es más un número real, ¿no? Lo que es un número real es cuando le calculamos el logaritmo a ese número k. ¿Sí? Y ahí me aparecen una suma de dos logaritmos. Y ahí podemos, para empezar a trabajar esta expresión, usar propiedades del logaritmo. ¿Sí? Y decimos, podría pensar que, entonces, ahí nos quedó, usamos como c el logaritmo, y ahora escribimos esto. Profe, ¿Por qué lo escribimos? Sí, te escucho. no, te paso una pregunta acá en el chat. Sí, dale, léemela. No, dice que en el paso 6, si tenés que resolver las integrales, ¿cómo la resolvés? Del 5 al 6, Sí, porque sí. era la integral de 1 sobre i menos 1, y una primitiva de la función i era el logaritmo, digamos, ¿no? Lo voy a escribir por acá. La integral de 1 sobre i menos 1 es una de esas semi-inmediatas, ¿no? ¿Qué hacemos? Una sustitución en donde, por ejemplo, llamamos b o u o como quieran a i menos 1. Entonces, todo esto es lo que llamamos u. Si i es u menos 1, la derivada de b, o sea, el diferencial de b, que era la derivada de b que vale 1 por el diferencial de i. Entonces, esta integral nos quedaba como la integral de 1 sobre b, diferencial b. Y ahora busco una función que cuando la derive me dé 1 sobre b, y era el logaritmo de b. Logaritmo del valor absoluto, más c. Volvemos a las variables originales, y entonces, en lugar de poner b, hay que poner i menos 1. Más c. Cuando hacemos la otra es de la misma forma, y había dos integrales indefinidas, pero entonces poníamos una sola constante, ¿no? Porque al final, de alguna manera, era una suma, una resta de números reales que da cualquier número real, y por eso poníamos una sola, ¿sí? ¿Está bien? Las dos son del mismo tipo. ¿Me dicen si en el chat pusieron que lo entendieron? Todavía no pusieron nada. Bueno. También puse que sí, profe. Bueno, gracias. Muy bien. Ahora después les voy a preguntar algo más. Bueno, entonces ahí nosotros dijimos, claro, me aparece esa constante, la constante la pienso de otra manera, que es nada más que un truco algebraico, y entonces ahí usamos una propiedad de los logaritmos, que era el logaritmo del producto, es la suma de los logaritmos, pero lo estamos usando al revés. La suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Está puesto la constante adelante para que quede más prolijo escrito, y nos quedaría el logaritmo de k por x más 2. La pregunta es, ¿por qué será una ventaja y por qué lo escribimos así? Y no lo dejamos como estaba en el renglón anterior. Para instalar el logaritmo, ¿verdad? ¿Cómo? No es que estaba bien ni mal. Porque para cancelar el logaritmo, pero no sé si es esa la idea. Tiene que ver con cancelar el logaritmo, ¿no? Muy bien. Yo voy a borrar acá Claro, para que nos quede más. perdón, no sería para aplicar a ambos lados exponencial. Claro, muy bien. Si nos fijamos,
Voy a volver a poner el punterito. Bueno, si nos fijamos, si nosotros de la expresión anterior, ya donde estaba el C, por ejemplo, queremos despejar Y, ¿eh? Uno pone, decimos, bueno, aplicamos la función E porque la función E era la inversa del logaritmo y me permite despejar, ¿sí? Pero tendríamos un problema, nos encontraríamos con un problema, ¿no? Esperen que voy a volver a borrar para escribírselos, ustedes ni lo intenten, voy a borrar esto, así tenemos espacio para escribir. Acá, otra vez escribo. Bueno, si nosotros tratáramos de hacerlo desde este paso, decimos, bueno, quiero despejar Y, así que en realidad lo que hacemos es aplicar la función E, que nos quedaría E elevado al logaritmo de Y menos 1 igual a E elevado al logaritmo de X más 2 más C. Se puede hacer, nada más que la manera en que está ahí escrita es un poquito más simple. ¿Sí? Cuando nosotros miramos esto, E a la logaritmo de I menos 1, nos queda valor absoluto de I menos 1, ¿no? Eran las propiedades. El problema lo tenemos acá. Si nosotros decimos, tenemos E a la logaritmo de X más 2 más C, no puedo decir directamente que me queda el exponente, ¿no? O sea, que me queda X más 2 más C. Tendríamos que hacer algún paso previo. ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, separar eso, que nos quede E a la logaritmo de X más 2 por E a la C. ¿Sí? Ahí aplicamos propiedades de los exponentes. Y ahora, ¿qué diríamos? E a la logaritmo de X más 2 sí es, ahí aplico la función inversa, como el logaritmo son funciones inversas, nos queda X más 2 y la constante que nos aparece es un número que sería E a la C. ¿Está bien? Este en sí es un número, ¿no? Y sería una constante directa. ¿Y ahí cómo hacemos para seguir? El I menos 1, hay un valor absoluto, habría que pasar un más menos del otro lado, ¿sí? Ahí van a ver que llegamos a algo parecido. Esa es una de las formas de trabajar. Nos aparece ese a la C, que por ahí complica, y la otra es hacer lo que está escrito acá, digamos, ¿no? Trabajar con el cambio de la constante C, pensarla como logaritmo de K, y ahora sí, decir, bueno, pero entonces, si aplicamos la función E, ¿qué nos queda? E a la logaritmo de I menos 1, espero que entiendan la letra, igual a E a la logaritmo de K por X más 2. Y ahora no tenemos el problema que teníamos antes de tener que aplicar alguna propiedad de los exponentes antes de pensar que las funciones que están acá son inversas, digamos, ¿no? ¿Qué nos quedaría? E a la logaritmo de I menos 1 es valor absoluto de I menos 1, E a la logaritmo de K por valor absoluto de X más 2 es K por valor absoluto de X más 2. Y ahí, si nos fijamos, llegamos a lo mismo, digamos, ¿no? ¿Ven que me queda? I menos 1 igual a X más 2, las dos en valor absoluto, por una constante. Acá la constante está expresada como K, y acá la constante está expresada como E a la C. ¿Qué relación vincula estas dos? Fíjense que acá dijimos C es igual a logaritmo de K. C igual a logaritmo de K. Pero C, si C es igual a logaritmo de K, la constante K, si la despejo, ¿quién es? E a la C, ¿no? E a la C. O sea que si ponemos acá E a la C igual a K, por los dos caminos llegamos a la misma expresión, ¿no? Estos dos caminos son iguales.
Una vez que nos quedaron los valores absolutos, ahí lo trabajamos para ver cómo hacemos para despejar y. Las dos maneras de trabajar algebraicamente está bien. O aplico la función exponencial de los dos lados y después uso propiedades de los exponentes, o primero le cambio la forma en que está escrita la constante y aplico propiedades del logaritmo. Las dos me llevan a lo mismo. Las dos están bien y cada uno elegirá la que le resulta más fácil. Muy bien. Una vez que tenemos eso, decimos, bueno, ahora tengo que, a partir de eso tenemos que despejar y. Y entonces, ¿cómo hacíamos? Y como había un valor absoluto, decir que el valor absoluto de i menos 1 es igual a la expresión que está del otro lado, ¿qué era? Decir que i menos 1 era igual a más k por x más 2 o menos k por x más 2, ¿no? ¿Sí? Y después nos pasaría lo mismo con el otro valor absoluto. Entonces, yo voy a borrar lo que tenemos ahí para que se vea lo que sigue. O sea que llegábamos por dos caminos a lo mismo. Volvemos. Está buenísimo esto del puntero. Entonces ahí tenemos esa expresión que era la que habíamos dicho, y entonces ahora, cuando vamos a despejar, con un más menos eliminamos los dos valores absolutos, ¿no? Que era una de las formas de trabajar las ecuaciones donde aparecían dos valores absolutos. Y entonces ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? El 1 pasa sumando, pero además podemos trabajar un poquito con este más menos k. Fíjense, k era una constante positiva, ¿sí? Pero acá le estamos agregando que me sirven todas las. Me va a aparecer una función cada vez que elija un valor de k y le pongo un signo más, y que al mismo valor de k le pongo un signo menos. ¿Sí? Entonces, si uno empieza a mirar si k varía en todos los reales positivos, cuando le agregue lo del signo menos, me aparecen todos los mismos valores, pero negativos. O sea que al final, con esta constante, me aparecen todos los números reales menos el 0. Entonces decimos, bueno, la vamos a volver a cambiar, no la vamos a llamar k, sino que ahora le vamos a volver a cambiar el nombre, y le ponemos un c acá, con ese c distinto de 0, le tendríamos que haber puesto acá una c estrellita, para que no sea la misma, o sea, que no parezca que fuera la misma. Para el objetivo del problema no hay problema, no pasa nada si uno la llama igual, pero esta c no es la misma, porque esta última no está admitiendo el valor 0, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos que i menos 1, ya tenemos una sola letra c y podemos despejar i. Si despejamos i, ¿qué hacemos ahora? Pasamos el 1 restando, y nos quedó ya la i despejada, o sea que teníamos la ecuación escrita en forma implícita y pudimos despejar i. Con todo lo que sabíamos de lo que aprendimos en funciones, lo que aprendimos en las propiedades del logaritmo, que las sabíamos de antes, y ahí nos queda de esa manera. Muy bien, tenemos eso y escribimos la forma explícita de esa función. Ahora, la ecuación general, no nos tenemos que olvidar que encontramos la forma explícita de eso, pero que habíamos separado una solución. Profe, Una posible solución, ¿no? Sí. no, te hice una pregunta, ¿te la paso? Dale. A mí me pregunta si vos podés dejarla acá y especificar que toma todos los valores menos 0. Lo que se acostumbra es cambiarle el nombre, porque en realidad no es la misma letra, por eso habría que cambiarle la letra de arriba también. Porque K era una constante positiva, y ahora, en realidad, cuando uno le agrega el más y el menos, empieza a ser otra constante.
se acostumbra a no ponerle el mismo nombre, pero si lo dejás y le aclarás que con ese más menos ya puede tomar todos los valores, no es grave tampoco, ¿no? Está bien. Es más una cuestión de costumbres, como para que el que lo va escribiendo sepa, el que lee sobre todo, sepa de qué se trata, digamos, ¿no? Mientras uno lo tenga claro, está bien. Bueno, yo voy a volver para atrás para que veamos en... Y bueno, una pregunta más que te hacen es, si la C no es la misma que al principio, No, pero en realidad la del principio es otra. porque incluye también al 0, ¿esa es la diferencia? No, no por eso, la última no incluye al 0. La primera sí incluía el 0, pero esta última no está incluyendo el 0. ¿Esa es la única diferencia? Claro, son todos los números reales menos el 0. Al principio estos son números reales positivos, y aparecen todos, ¿saben? Y, Por eso es como un detalle ir cambiándole el nombre, digamos, ¿no? ¿Está bien? y bueno, otra pregunta, si vos tenés un solo valor absoluto, ¿se despeja de la misma forma? O sea, Sí, en en uno este o en caso, otro lado. porque en realidad cuando uno tiene un valor absoluto de origen a dos posibilidades, y cuando teníamos dos valores absolutos te aparecen 4 posibilidades, pero en realidad esas 4 se te simplifican en 2 porque 2 coinciden. ¿Está bien? Eso, si se fijan, está hecho, lo hicimos en el ingreso. Se trabajó. ¿Está bien? Como que hacíamos cuando aparecían esas dos, que en realidad me quedan solo 2 posibilidades. ¿Está bien? Fíjate si hay alguna otra. Yo quiero que volvamos acá. Bueno, entonces si ustedes se fijan, en esto que nos decía cuál era el procedimiento general, ¿alguien está por preguntar otra cosa? Sí, no, ponen que alguien se confundió, o ¿Cómo? sea, sí, porque creo que se confundieron con el ejemplo que diste cuando, viste que vos pusiste que vos también acá la podés expresar como el número de Euler a la C, ahí se confundieron. ¿Cómo el número de Euler? No es el número de Euler, ¿no? Vos habías, no habías dicho que podíamos, el número de Euler a la C era No, acá. no, no. Está bien, el número E. Bueno, sí. Sí, 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 como el número de, como E a la C, no. Creí que estaban hablando de otra cosa con respecto a Euler. Sí, es lo mismo, ahora lo volvemos a ver. Ahora se los digo otra vez. ¿Eh? Vemos acá. Nosotros venimos viendo, o sea, ya vimos para ese ejemplo, los primeros pasos, ¿no? Habíamos visto el 5, resolvimos las integrales, esas integrales, ¿sí? Me da una forma implícita y lo pudimos despejar. En nuestro caso lo pudimos despejar. ¿Sí? Lo que nos pasó es que esas constantes para llegar nos aparecieron como que daban varias vueltas, y lo pudimos despejar y dimos la forma explícita. Nuestro paso ahora siguiente es ver qué pasa con esa que habíamos perdido, digamos, ¿no? O sea que nosotros estábamos haciendo todos los pasos que aparecían acá, que nos dijeran cómo hacemos para resolver las ecuaciones a variables separables en forma general, en el ejemplo este, ¿no? En el que nosotros estamos viendo acá. ¿Eh? Bueno. Nosotros lo que charlamos acá es una cuestión algebraica, que no tiene que ver con la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Cómo hacemos para despejar y de esta expresión? Nosotros lo que vimos era cómo hacíamos para despejar y de esta expresión. ¿Sí? Para despejar y de esta expresión hay dos caminos. Uno en donde trabajo desde acá directamente, aplicando las funciones en los dos miembros, y nos aparecía, ¿eh? El logaritmo de, y nos terminaba apareciendo e a la logaritmo de i menos 1 igual a logaritmo de e a la logaritmo de todo el otro, x más 2 más e.
Cuando uno empieza a trabajar algebraicamente para despejar y, lo que nos pasaba era que nos queda y menos 1 igual a x más 2, y acá nos aparecía por e a la c, porque tuvimos que usar propiedades de los exponentes. Era, en el exponente había una suma, y entonces, ¿qué dijimos? Era el producto de potencias de la misma base, los exponentes se suman, o en esa tenemos la misma base, y los exponentes están sumados, así que los separábamos, ¿no? Nos queda e a la logaritmo de x más 2 por e a la c. E a la logaritmo de x más 2 nos dio x más 2, y el e a la c quedó. Y nos apareció y menos 1 igual a x más 2 por un número positivo, que era la constante, ¿no? O sea que en realidad había no un solo número, sino infinitos números positivos. Cuando trabajábamos de la otra manera, que era como estaba resuelto acá, lo que estábamos haciendo es escribir a la constante de otra manera, pensando en que la función logaritmo es una función inyectiva, volvemos a hacer lo mismo, hacemos el despeje, pero en realidad lo que usamos son propiedades del logaritmo, y entonces nos queda la misma expresión, y la constante que aparece acá es la que se había llamado k, pero que no eran cosas diferentes en realidad, ¿no? Era si e a la c termina siendo k, nada más que acá estaba el c, si e a la c es k, c es igual al logaritmo de k. Es empezar por diferentes lugares, la misma cuenta algebraica, digamos, ¿no? El mismo trabajo algebraico. O lo llevo para usar propiedades de exponentes, o uso propiedades de logaritmo. Después lo vuelven a mirar, y si siguen con alguna cuestión la preguntan en consulta, digamos, ¿no? Pero esa es una cuestión algebraica, ya no tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. Y lo que van a tener que mirar otra vez bien, si siguen sin entenderlo, es las propiedades del logaritmo y de los exponentes, ¿no? Y la función logarítmica y la función exponencial. ¿Sí? ¿Se les aclaró un poquito? La cuestión es que ahí, como con los valores absolutos nos aparecen los signos más menos, termina apareciendo una constante, que esa constante es distinta de 0, digamos, ¿no? O sea, ya toma todos los valores, el único valor que no toma es el 0. Y pudimos despejarla ahí. O sea que ahí aparece, y nos aparece esa solución general. Una vez que hicimos el despeje, a veces van a ser despejes más fáciles, en este justo quedó no tan simple. Tenemos que mirar, bueno, pero ¿qué nos faltaba? En el camino habíamos separado esta función. Cuando separamos esa función dijimos, de acá en adelante, todo lo que estamos haciendo vale para los valores cuando la función y no es la función constante igual a 1. Porque es como que la descartamos de todo este procedimiento. Entonces ahora nos tenemos que preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con esa función y? ¿No tendrá nada que ver o será solución de la ecuación? Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿la y igual a 1 es solución de la ecuación? Y ahí volvemos a trabajar como habíamos trabajado hasta en matemática 1. Tengo una función y me preguntan si es solución de esa ecuación diferencial. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar. Y hay que reemplazar ¿dónde estaba? Donde teníamos la ecuación diferencial. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Y si la función era la y igual a 1, habrá que poner en lugar de y un 1, y después la derivada de y, ¿cuánto vale? La derivada de esta función y, que era igual a 1, vale 0. Y entonces esto me da 0. Entonces si reemplazamos la función constante 1 en la ecuación, ¿qué nos queda? El primer miembro nos da 0, y el segundo miembro también, ¿no? Porque nos queda 1 menos 1, 0, dividido x más 2, que nos estamos reemplazando, ¿no? Así que lo que está pasando es que esa función y,
esa y igual a 1 es solución. Así que esta sí es solución. Ya lo demostramos. ¿Qué nos falta ver? Esa, ¿será una solución singular? Y ahí era otra de las definiciones que estuvieron viendo, ¿sí?, en estos días. Cuando una función era solución singular, ¿sí?, y tenía que ser solución, pero no tenía que tener la forma de la ecuación general, de esta familia de funciones, ¿sí? O sea, era una función que no se podía obtener con ningún valor de la constante. Entonces, una vez que uno decía, ah, sí, es solución, me hago otra pregunta. Ah, pero la y igual a 1, ¿se podrá obtener dándole algún valor a la constante c? ¿Eh? Y fíjense que cuando uno mira esto decimos, bueno, si c es distinto de 0, me aparecen todas estas funciones, que no me aparece la 1. Pero ¿qué pasa si le agrego ese valor de la constante? Si digo, ¿qué pasa si c vale 0? O me pregunto si existe algún valor de c, sin pensar en esto, para el cual la función y sea igual a 1. ¿Y qué decimos? Ah, pero si c llega a ser 0, este término se me anula y me queda la y igual a 1. ¿Eh? O sea que en realidad esa función que separé, que la tuve que hacer para poder trabajar algebraicamente, cuando termino de obtener la solución general en forma explícita, si le agrego ese valor de la constante que descarté, me aparece. Y entonces vamos a decir, no es una solución singular. ¿Sí? Es una función que la tuve que separar por una cuestión algebraica, pero que forma parte de la solución general. Y ahora vamos a decir la solución general, entonces, ¿quién va a ser? Y igual a c por x más 2 más 1, pero con c real, le agrego el 0, ahora no le pongo más distinto de 0. Así que con cualquier constante c perteneciente a los reales. Recién ahí terminamos de resolver la ecuación. Ven que hasta ahí, ahora va a estar escrito lo que yo les conté, ¿no? Teníamos la solución general, ahí hay una cuestión gráfica que ahora vamos a ver. Analizamos si la función 1 es solución, nos quedó que es solución, y nos fijamos que si en la solución general la constante llega a 0, está. Entonces la pudimos incluir, no es una solución singular, y nos aparecen todas las soluciones que tienen esta forma. ¿Eh? Bueno, encontramos toda la familia de soluciones, ya ahí lo hicimos todo algebraicamente, pero son funciones, las funciones se pueden graficar. ¿Eh? Y entonces, lo que se trata de hacer generalmente es tratar de graficar cuáles son esas funciones que verifican esta ecuación diferencial. ¿Eh? Y entonces, ¿cómo hacemos para graficar? Y habría que ir dándole valores a c para ver qué nos queda. ¿Eh? Por ejemplo, si c vale 1, ¿qué me quedaría? La función x más 2 más 1. Así que sería la función x más 3. Es una lineal que tiene pendiente 1 y que tiene ordenada al origen 3, ¿no? Así que fíjense que acá hay una sola, ¿no? Esta tiene pendiente 1 y pasa por el origen, ¿no? Así que esta es la solución que tiene c igual a 1. ¿Sí? Si tomáramos c igual a en 1/2, por ejemplo. Si c vale 1/2, ¿qué me quedaría? 1/2, ¿no? Lo voy a poner acá. Si tomamos el valor de la constante igual a 1/2, me quedaría que y es igual a 1/2 por x más 2. Así que vamos a poner 1/2 por x más 1/2 por 2, que vale 1, ¿no? Más 1, ¿no? Así que sería 1/2 más 2, es la que corta al eje y en 2 y tiene pendiente 1/2, así que sería esta, ¿no? En la c igual a 1/2. Y así vamos encontrando todas las que queremos, sí. No, te paso dos preguntas que hay acá en el chat. Bueno, espera, esperamos un segundito. Esperamos Un segundo que termino algo y ahora me las lees todas. Pero si nosotros nos fijamos ahí, uno puede entender eso. Son todas lineales. Ven que si el c llega a valer 0, me queda la constante igual a 1, ¿no? Que ahí todavía no está dibujada. Ah, esa que estaba ahí aparece. Pero lo que quiero que tenemos que pensar ahora es por qué ahí
hay un agujerito, ¿no? Eso es algo que decimos, bueno, pero ¿por qué están todas dibujadas y no está, se sacó el punto? Fíjense que de todas las rectas estamos sacando ¿qué punto? El menos 2, 1, ¿no? Ese punto menos 2, 1, lo sacamos de todas las rectas, ¿no? No está en ninguna de esas rectas. No está en ninguna recta que es solución. ¿Por qué será? Y ahora sí, léeme todas las preguntas. No, acá dice, una ya la entendieron. Y la otra es, si vos reemplazás y igual a 1, la derivada de 1 es 0, y en el otro término queda 1 menos 1 igual a 0, dividido x más 2. Sí. Y, o sea, te pregunta que es por eso que te da 0. Claro, porque para que un cociente sea 0, tiene que ser 0 el numerador. Y además, lo otro tiene que ver con lo que vamos a analizar ahora, ¿no? O sea, sí, no importa lo que te quede abajo, salvo que te quede 0, digamos, ¿no? Y no esté definido. Pero el denominador no puede ser 0 por otro motivo que ahora lo vamos a analizar. A lo mejor la duda era esa, digamos, ¿no? No sé si es la duda. ¿No? ¿Alguna otra? Y, bueno, bueno, hay dos, una mía y ahora te digo. Una acá preguntan, ¿cómo sabes que la ecuación es una solución singular? No, no llegamos dijimos que no era singular al final. ¿Era particular? No es singular. Nuestra conclusión es que no es singular. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ahora lo vuelvo a decir. Dale. ¿Por qué no es singular? Porque nosotros dijimos, había una que la tuvimos que separar. La separamos para poder trabajar algebraicamente. Tengo que llegar a la página anterior. La separamos para trabajar algebraicamente. Cuando quisimos separar variables, este i menos 1, que es un factor que está multiplicando, había que pasarlo dividiendo. Para poder pasar dividiendo, esta expresión tiene que ser distinta de 0. Entonces digo, bueno, ¿cuándo eso es 0? Cuando el i vale 1. Entonces la descarto. Digo, si el i es diferente de 1, sigo trabajando, hicimos todo este camino. Pero nos quedó una pregunta que era acá, dijimos, si es distinto de 1. Entonces, hay una función u, que era una función posible, porque sería una posible solución, que en realidad no la estamos teniendo en cuenta en este camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando termine el camino, volver y pensar qué pasó con esa solución que descartamos por esta manera algebraica. ¿Será solución o no esa función? Por eso acá, en este punto, decimos, las separo y las dejo ahí, preparadas para pensarla al final. No me tengo que olvidar. Es el mismo camino que hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones donde las incógnitas eran números. Si uno empezaba a trabajar y pasaba algún término dividiendo, lo teníamos que dejar aparte y después pensar qué pasaba con eso, ¿no? Si era o no solución, digamos, ¿no? Si habíamos tenido que descartar algo en el camino. Acá tenemos que hacer lo mismo, nada más que eso que me aparece, que le tengo que poner distinto, es una función. Entonces, ahora me pregunto, ¿esa función es solución? Si me dice que no, listo, se terminó, no tengo que hacer nada. Tenía la solución general, ya no hay nada que pensar. Pero si me da que es solución, ¿y cómo me doy cuenta que es solución? Reemplazando, tengo que seguir pensando. ¿Y qué pienso? Pienso, ¿será una solución singular? ¿O en realidad la podré pensar como una función que tiene la misma forma que las que aparecen en la solución general para algún valor de la constante? Si tiene la forma de la solución general, o sea, si la puedo encontrar en la expresión que me apareció en la solución general para algún valor de la constante, digo, no es solución singular. Si no la puedo encontrar para ningún valor de la constante, o sea que no tiene esa forma, entonces la tengo que considerar aparte, ya no la puedo poner en una sola expresión a la solución general, le tengo que agregar esa otra parte, y entonces ahí digo, es solución singular. ¿Está bien? En este caso no nos quedó solución singular. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos?
¿Contestaron por ahí? ¿Pusieron algo en el chat? ¿Sí? Yo quería preguntar, Sí. ¿sería singular cuando la C adquiere un valor constante? No. Es singular cuando la que vos pensaste que podía ser solución singular, que para nosotros, por ejemplo, es la I igual a 1, Sí. cuando tengo acá I igual a 1, no me aparece para ningún valor de la constante C. Ah, ok. ¿Está bien? O sea, si yo no puedo poner, o sea, el objetivo, o sea, uno que tiene que hacer, pongo el I, pongo acá, de este lado de la I. Acá tendríamos que pensar, bueno, ¿qué pasa? Está I. Si quiero que sea igual a 1, ¿lo puedo obtener para algún valor de C? Y vos que decís, mira, acá tengo un más. O sea que si esto me desaparece, sí la tengo. Me aparece considerada entre esta familia de funciones. Si le llego a poner el C igual a 0, me aparece. ¿Qué pasa? En realidad, en lo que calculamos antes, el C igual a 0 lo había descartado. Pero yo digo, si le agrego la posibilidad de que el C sea igual a 0, me aparecería. Entonces, tiene la misma estructura que las funciones que me aparecieron en la solución general. O sea, trabajando por ese método de integración. Entonces, ahí se dice, no es solución general, solución singular, no es una solución que la tenga que agregar aparte. Por eso te dice, todas las soluciones las puedo escribir de esa manera. ¿Sí? Listo. ¿Y siempre iba a dar en la fórmula, o sea, la forma de una recta? En este caso, todas las soluciones tienen forma de recta. Y fíjate que todas pasan, en realidad, por ese punto que tiene un agujero, o sea que en realidad lo saltan ese puntito, ¿no? Que ahora vamos a ver por qué. Pero todas tienen algo en común, ¿no? Fíjate. Van cambiando las pendientes y todas, en realidad, tienen una discontinuidad en ese punto, en el -2, 1. ¿Sí? O sea que uno va analizando, cada ecuación diferencial puede tener, cuando uno las grafica, cosas diferentes, ¿no? Formas diferentes. Ahí lo que hicimos fue graficar todas. A veces nos interesa una sola de todas esas soluciones, ¿no? Que era lo que un poco deben haber pensado después. Una de las cuestiones es que me preguntaba antes que me olvides, ¿por qué ese punto no está en ninguna de estas rectas de las soluciones? Eso es... Escucho. Perdón. Porque dale. si reemplazás x por -2 e y por 1 en la función original, te quedaría 0 sobre 0, ¿o no? Claro, perfecto. Ven que una de las condiciones es que la variable independiente no puede ser -2. ¿Está bien? Porque la x era la variable independiente y acá me está apareciendo el x -2. O sea que el -2 no puede estar en el dominio de la función solución. ¿Está bien? Y aparte ahí me doy cuenta, si tengo la gráfica, ese puntito me queda ahí que la derivada sería 0 sobre 0 y no existe, digamos, ¿no? ¿Está bien? Pero aparte acá, cuando uno mira cómo está escrita la expresión, nos damos cuenta que el x no puede ser -2, ¿no? El x debería ser distinto de -2, porque ahí sí tengo en lo que me dieron ya de entrada, el -2 descartado. ¿Está bien? No es lo mismo que nosotros quisimos hacer acá. Acá nosotros lo vamos a obligar al i-1 a pasar al denominador, para poder trabajar y para poder resolverlo. O sea que nosotros estamos descartando esta posibilidad, ¿está? No el problema en sí. Acá el x igual a -2 está descartado por la forma de la ecuación diferencial. En la función que busco, el -2 no va a estar en el dominio, porque me lo están diciendo acá. ¿Está bien? Entonces, ese -2 no puede estar en el dominio de la función. Y entonces, por eso es que cuando está acá dibujada, no está. ¿Está bien? Si nosotros me olvido de eso y no lo escribí en ningún lado y después no me fijo cuál era la ecuación diferencial original, es probable que me lo trague y que lo dibuje como si todos pasaran por ese punto. Entonces, siempre hay que volver a lo que tenía al principio, porque esa no pasa, digamos, ¿no? Ese es un punto que no va a estar en el dominio de ninguna de las soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Recién ahí terminamos de resolver esta ecuación diferencial. En la práctica uno hace un poco más rápido acá porque fuimos escribiendo paso por paso lo que estábamos haciendo, ¿no? Van a ver que mañana van a hacer algunas más y uno las hace un poco más rápido, digamos, ¿no? Sobre todo esta que es el método más simple.
Sí, alguien me estaba por preguntar algo. No, bueno, te digo dos preguntas, una del chat, que te dice que, bueno, a alguien se le fue la conexión y te dicen que I es distinto que 1. Y es distinto de 1, pero eso es anterior, digamos, ¿no? El I, la I igual a 1, las descartamos al principio. Pero ¿No? eso, claro, a mí me genera un poco de confusión, porque y no puede ser 1, creo, porque x no puede ser menos 2. No, no, no. Son cosas diferentes, en realidad. ¿Eh? Nosotros lo único que estamos diciendo acá es que en realidad el x igual a menos 2 es el que no está en el dominio de la función. ¿Está bien? O sea, cuando vos te imaginás el dominio de la función solución y, lo que vos tenés que saber es que el dominio de esa función que vos estás buscando, que va a ser solución de la ecuación diferencial, no va a poder pasar por esta recta, que era la recta menos 2. ¿Está bien? Y la y después será cualquier función. Todavía acá, en este momento, no sabemos. Lo que sí sabemos que el dominio de las funciones y que vamos a obtener como soluciones de esta ecuación diferencial son, en principio, o sea, lo que sí sabemos es que será, por lo que vemos acá, el único problema que va a tener es que el x sea menos 2. ¿Está? O sea que el dominio van a tener que ser los reales menos ese menos 2. Es el único valor que, por lo que vemos ahí, no puede tomar x. ¿Eh? La otra cuestión que tenía que ver con que cuando queremos resolver la ecuación diferencial, tuvimos que una de esas posibles soluciones, estudiarla aparte por un problema algebraico, que es parecido al anterior, pero que es diferente, y que lo agregamos nosotros. Cuando nosotros a este i menos 1, que aparece acá multiplicando, en esta ecuación diferencial, que es la misma, ¿no? En vez de poner y' poníamos diferencial de y sobre diferencial de x. La escribimos como un producto para pensarla como algo que depende de x por algo que depende de y. Para empezar a trabajar en el paso siguiente y hacer eso que decíamos, separamos variables, ese producto y menos 1 hay que pasarlo dividiendo. ¿Eh? Cuando lo pasamos dividiendo, si queremos pasarlo dividiendo, lo que nos tenemos que asegurar es que no sea 0. Entonces, para asegurarnos que no sea 0, le pedimos que sea diferente de 0. Y decimos, i menos 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Cuándo i menos 1 es distinto de 0? Cuando el i es distinto de 1. Y entonces, todo el camino, todo el proceso que hicimos, en esto que estoy redondeando, para encontrar funciones y que verifiquen esa ecuación, no está teniendo en cuenta a la función y a la constante igual a 1. La descartamos en este procedimiento, en este trabajo, no la descartamos como solución. No sabemos si puede ser una solución de la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. Por eso decimos, la separamos y la analizamos al final. La separamos, cuando terminamos de hacer todo, la analizamos. ¿Qué hicimos? Trabajamos todo esto, encontramos la solución general de manera explícita, que nos quedó I igual a C por X más 2 más 1, con C diferente de 0. Si se fijan, son todas funciones lineales esas. Podría dibujarlas todas. Si siguiéramos y las dibujamos todas, dibujé todas las que me aparecen en ese camino, donde poníamos I igual a C por X más 2 más 1 para C diferente de 0. ¿Está? Con ese puntito que era el menos 2 que no tiene que estar, porque ya nos habíamos fijado que el x en esta ecuación diferencial no puede ser 2, por cómo me dieron escrita la ecuación diferencial. El x no puede ser 2. Sobre el y en principio no me habían puesto ninguna condición. ¿Sí? Lo que nos damos cuenta es que todas las rectas en algún punto cortan a la recta esa x igual a menos 2. Entonces, ese punto se lo saco a cada una de las rectas solución de la ecuación diferencial. Cada una de las que forman la solución general o esa familia de soluciones. ¿Sí?
Después me queda todavía un problema que dejé separado, que no lo habíamos tenido en cuenta. Es decir, bueno, ¿qué le pasa a la función y igual a 1? La función y igual a 1, ¿qué la descartamos? ¿Será solución o no? Y bueno, ¿cómo hago para ver si es solución? Reemplazo en la ecuación diferencial. Por eso acá está escrito, digo, me fijo cuánto vale la derivada, ¿está bien? Y bueno, acá en realidad dice cuánto vale i menos 1, porque eran las dos expresiones que aparecían en la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial era la i' igual a i menos 1 sobre x más 2. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la función i acá y la derivada. Bueno, reemplazar i ahí hace que me quede que el i menos 1 me da 0, 0 dividido x más 2, ya de entrada, sabiendo que el x tenía que ser diferente de 2, me da 0 porque un cociente da 0 cuando un numerador da 0. La derivada vale 0, o sea que la función i igual a 1 verifica la ecuación y por eso es solución. ¿Ah? Entonces ahora teníamos esa que descarté de solución, por el otro camino encontré un montón de soluciones. Encontré una familia de soluciones que la llamo solución general. Ahora me pregunto, ¿hará falta que cuando piense en todas las soluciones diga, las soluciones son estas funciones, estas sí, a las que le tengo que agregar la i igual a 1 o no? O sea, la pregunta que nos hacemos acá, y voy a borrar todo esto otra vez, acá quiero borrar, la pregunta que nos terminamos haciendo es, esta función i, la tendré que poner aparte, ahora tendré que pensar que la solución general de esta ecuación es el conjunto de todas las i que tienen esta forma, todas las funciones i que tienen la forma x más 2 más 1, con ese c real, en realidad era con el c distinto de 0, como lo teníamos antes, y agregarle, ahí quise poner una unión ahí, ¿no? Agregarle a ese conjunto la función i igual a 1, o trato de hacer esa cuenta, digamos, no me fijo, ¿podré unir esos dos conjuntos? ¿Cómo hago para unir esos dos conjuntos? Y me fijo, ¿tendrán algo en común? La función i igual a 1, ¿no la puedo meter acá adentro? Y entonces ahí es donde lo que analizamos fue pensar, esperen que acá no se entiende lo que puse, ahí es donde dijimos c distinto de 0, ¿no? Ahí es donde nos dijimos, pero fíjate que si en realidad ponemos las i que teníamos como c por x más 2, todo eso, pero le dejo que el c valga 0, digo el c es cualquier número real, este conjunto es la unión de estos dos, porque el i igual a 1 lo meto adentro del otro con el c igual a 0. ¿Está? Y entonces no me hace falta ponerla separada, me aparece como dentro de esa familia de funciones que me apareció en la solución general, y eso es lo que hace que podamos decir, no es una solución singular, es una solución más que está dentro de la familia de funciones, es más, es una recta que pasa por que tiene, digamos, una discontinuidad en ese punto. ¿Sí? Ahora, ¿se les aclaró todo lo que había quedado el otro día? Yo particularmente creo que no, pero, o sea, que no, que particularmente no entendía el 100%, pero lo que no me queda muy claro todavía es que, o sea, i no puede ser 1 mediante hacer que x valga menos 2, o sea, lo que hay que hacer para que... el x no puede valer menos 2 nunca. Por eso, claro, por eso. Entonces sí, De sí o sí, entrada, porque el tiene que x valer no 1 está en en el dominio de la función. Claro, tal cual. Entonces i sí o sí puede valer 1 en base al cambio de la variable c, de la constante c. Que tendría que valer 0.
No, o sea, el I puede valer 1 porque, no, o sea, en principio vos no tenías ninguna restricción para la función I en la ecuación que estás resolviendo. La ecuación que vos resolves, espera que quiero volver a... La ecuación que uno resuelve, acá, esta ecuación que es la que nosotros estamos resolviendo, para I no tiene ninguna restricción en principio. ¿Está bien? Claro, sí, sí, sí. En un numerador no tenés ninguna restricción de entrada para la función que vos estás definiendo. Aparece una restricción que es para poder hacer un trabajo algebraico que nosotros hacemos para resolver la ecuación. Entonces o sea, para poder seguir por un camino, descartamos una posible solución, que en realidad no es que te olvidas, la descartás en ese estudio. Entonces, la separás, por eso separamos la I igual a 1, y después me fijo si hay solución. Me podría haber fijado antes, no importa. Me fijo si hay solución aparte. Sigo por el camino en donde estoy pensando que la I no era solución, trabajo y encuentro un montón de soluciones. ¿Está? Ese trabajo que uno hace con este método que llamamos de variables separables y que me aparece este conjunto de soluciones, que son muchas porque hay un valor de una constante y que son infinitas, a esa que me aparece por ese trabajo algebraico se le llama solución general. ¿Eh? Sí, sí, eso lo entiendo. Encontramos. Pero, o sea, yo voy Esa otra que me quedó, podría haber sido como no podría haber sido, a lo mejor reemplazaba y no me daba, porque a lo mejor no me aparecía de entrada en esa que descarté, sino me apareció en algún otro cambio, algún otro paso algebraico que hice en el camino de resolver el método de variables separables. ¿Eh? Pero en este caso sí fue solución. Y entonces, una vez que tenés esa que no te apareció por la que llamamos en ese camino de obtener la solución general, esa que me quedó aparte, ¿eh? Me fijo si es solución. ¿Eh? Y ahora me fijo, ¿existe un valor de la constante para que, o sea, tiene la misma forma es, si esas son rectas, va a ser recta, si son parábolas, será una parábola, y que la puedo obtener en esa familia de funciones. Cuando uno dice obtener como esa familia de funciones, quiere decir, le doy un valor a C y me aparece escrita ahí a la función que tengo aparte. ¿Eh? En este caso nos dimos cuenta que si a C le dábamos el valor 0, me aparece ahí, entonces la agrego. Y digo, ahí tengo todas las soluciones de la ecuación. No me aparecen soluciones por otro camino. Y ahí se termina. Tengo la ecuación general. claro, listo. Bien, y otra ¿Sí? cosita. La Sí. X o sea, de esa I igual a C por X más 2, más 1 creo. El Sí. dominio de esa función es igual al dominio de I'. No, el dominio, o sea, vos buscás, en realidad sí, el dominio de la I' tiene que ser como el dominio de la I o más chico. ¿Eh? Sí, Pero fíjate que acá ya no te aparece más la I' dando vuelta. Está claro. la I dando vuelta. La única restricción que te aparece acá con respecto a la variable independiente, que es X, es que tiene que ser diferente de menos 2. De menos 2. Sí. Y por eso, en el dominio de la I, y tampoco en el dominio de la I', está el menos 2. Y uno no lo sigue aclarando, porque está arriba, digamos, ¿no? Que lo pones arriba o lo pones después, digamos, ¿eh? Pero en algún lado te tiene que aparecer, acá está puesto en el gráfico en realidad, implícitamente, que ese punto no está en el dominio de estas funciones. ¿Está bien? En el gráfico estamos diciendo ese punto no está. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Pero te lo lees al principio. Después Sí, no sí, lo seguís escribiendo, o sea, no. Bueno, entendí, gracias. ¿sí? Yo, ¿Está? profe, te hago dos preguntas. Sí, no hay problema. Una pregunta que tengo es, si viste la ecuación que vos planteabas recién, esa que era y menos 1 dividido x más 2, si yo hubiera tenido el y en el denominador, ¿qué hubiera pasado ahí? ¿Cómo? Perdón, acá, En la diapositiva anterior. donde dice i menos 1, ¿cómo despejás? Si en este despeje te hubiera quedado, Si yo al inicio tengo x más 2 dividido y menos 1, ¿no? O sea, y menos 1 en el denominador directo. Ahí yo ya tengo que, ahí y ya es distinto de 1 de entrada.
En esta parte, acá, a partir de acá, vos le estás pidiendo ahí que sea diferente de 1, porque se lo pedimos. Sí, pero si yo tengo al inicio, me dice resolver, ¿viste arriba todo? Sí. Y' igual a x más 2 dividido y menos 1. Ahí ya sí y no puede ser igual a 1. Si vos acá tenés y' igual a... X más 2 dividido y menos 1. Al revés, el x más 2 en el numerador. Claro. Sí, y acá el y menos 1. Claro, acá Ahí la sí. y igual a 1 nunca puede ser solución. Ah, directamente. A vos lo aclarás, pero el y es distinto de 1, pero la y igual a 1 no es solución. Esta función no es solución ahí. Nunca. No es solución porque no la puedes verificar, porque si la pones te queda que no existe, o sea que la y' te da 0 ahí el denominador. ¿Está bien? Y después una O pregunta que sea, ahí no te hace. aparecería como solución nunca. Claro, sí. Y una pregunta del chat que dice que siempre vamos a tener que separar alguna función. La mayoría de las veces sí, puede pasar que no. ¿Está bien? Podría pasar que acá te hubiera aparecido y cuadrado más 1. Si acá te aparecía y cuadrado más 1, cuando vos lo pasás dividiendo, no tenés ninguna. Y acá tenemos el y cuadrado más 1. Lo paso dividiendo y eso es siempre positivo, ¿no? Así que no estoy descartando nada. Ahí no te aparecería ninguna función que separás. Acá no separaríamos nada. Te aparece todo por el mismo camino. ¿Está bien? O sea que en realidad esa que separamos para analizar después depende de la forma de la ecuación, depende de qué pasos algebraicos uno tiene que hacer para poder resolverlo. ¿Está bien? O sea, ahí el y cuadrado más 1 es mayor que 0, y es lo que nos interesaba que fuera distinto de 0, ¿no? Pero es diferente de 0 para cualquier y. Positivo o negativo, no importa, eso no me da nunca 0. Entonces lo puedo pasar dividiendo sin ningún problema, sin estar separando nada. ¿Está bien? Me hubiera quedado la ecuación diferente, digamos, ¿no? Cuando la resuelvo, ¿eh? Acá me hubiera quedado y cuadrado más 1, todo esto empieza a ser diferente, pero lo mismo tengo que integrar, me va a aparecer el logaritmo directamente, pero no siempre. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, justo ahora sí. ¿Contestó? Sí, sí, justo lo entendí. ¿Sí? Ah, bueno. Por eso hay que sentarse a hacer muchas, digamos, ¿no? Porque el método en sí no es difícil. Lo que pasa que es un método en donde usamos todo lo que aprendimos. Las gráficas. ¿Qué están diciendo por ahí? ¿Están más o menos? Sí, profe, en el chat no hay nada. ¿No? Bueno, me parece que algunos se tienen que haber ido porque tenían clase, ¿no? ¿No tenían seminario o ya no tienen más? Yo no vi la hora. Ah, no, todavía están. ¿No tienen más seminario, chicos? Ah, los chicos de biotecnología se fueron, está bien. Sí. Bueno, la clase la vamos a dejar acá, retomamos el viernes desde acá, y igual por suerte no eran muchos, ¿no? Y la semana que viene, bueno, el viernes, seguimos desde el problema de valores iniciales. No, de nada. ¿Se les aclararon un poco las dudas? Porque los viernes son más duros porque es largo, ¿no? Sí, ahora hay consulta, pero pasémonos al otro link. Vieron que hay uno, por si hay alguien que quiere entrar, que quiere entrar. ¿Están? Bueno, me alegro que vayan entendiendo. Bueno, nos vemos, chicos. Yo cierro, acuérdense, todo el que quiera consulta, entramos al otro link que está en la consulta.